Muchísimas gracias, Francesco. Como siempre, conectas perfectamente con las expectativas que nosotros precisamente en estos días estamos teniendo, y creo que entre todos los que han intervenido en la mesa se ha hilado un buen discurso sobre la escuela pública. Creo que además tenemos que fortalecer estos días especialmente estas ideas, porque por otra parte nos están llenando la cabeza con lugares comunes, pero bueno, con esas ideas de sentido común tan peligrosas que hablan de que está muy bien, pero eso no se puede sostener, está muy bien, pero cuesta mucho dinero. Entonces creo que tenemos que rearmarnos, y yo creo que este ha sido un acto de rearme ideológico. Bueno, tenemos afortunadamente aún pues unos 25 minutos para no apurar demasiado el tiempo, porque luego los conserjes tienen que cerrar a las 9, pero tenemos 25 minutos para el diálogo, y así que empezamos a dar la palabra. Va a haber un micrófono que puede circular por ahí y vamos dando la palabra y terminando, procurar que las intervenciones sean breves. Nos basamos en la experiencia de otras veces que ha habido intervenciones muy largas. Así que, gracias. Hay una palabra por allá arriba, y vais pasando el micro y sí, recogemos varias palabras y ahora vamos con Francesco. Hola, buenas tardes. Yo estoy muy de acuerdo en todo lo que has puesto. Bueno, pertenezco a una Fundación Avanza, e intentamos apoyar en ese sentido la educación. Pero para mí se queda una duda. Ante una escuela que verdaderamente nos preocupemos por los niños, ¿cómo les damos el título de haber terminado la secundaria con aprovechamiento? Gracias. Más palabras para tener varias palabras y ahora... ¿Alguien más pide? Hola, bueno, yo soy Julia y ahora mismo soy madre y pertenezco al consejo escolar del colegio de mi hija. Antes fui alumna de ese mismo colegio y la verdad que cuando entré, claro, yo tengo ahora mismo 43 años. Cuando volví a entrar al colegio, ya como madre, mi visión fue un poco triste, porque es decir, yo cuando me fui de ese colegio, yo sentía que ese colegio era parte de mí, me sentía totalmente partícipe del colegio. Es decir, ahora no tenía tantas asignaturas, no estaba todo tan estructurado, pero yo recuerdo que nosotros pintábamos las aulas, diseñábamos como queríamos nuestras aulas, recuerdo que organizábamos nosotros mismos el alumnado actividades, hacíamos cosas, es decir, el colegio formaba parte de nosotros. Entonces cuando yo he vuelto como madre, con una visión, recibí una tristeza absoluta, ¿no? De ver cómo se había vuelto hacia atrás, en ese sentido, ¿no? Y estamos muy preocupados porque yo he sentido mucha tristeza en el profesorado, quizás lo he visto muy acomodado. Es que ahora estamos muy limitados porque es que desde educación nos dan estas directrices, tenemos que dar temario tal y acabarlo a tal hora, mi hija llena de deberes a reventar, no tiene tiempo para jugar. Dios mío, yo digo, ¿esto qué es? ¿Qué estamos creando? Cuando decir parte de lo que soy yo ahora mismo es gracias a esa enseñanza que tuve, a que yo era creativa, que me preguntaban, que tenía derecho a participar en mi clase, en el colegio, y ahora mismo no, mi hija no, tiene que estar 3 horas haciendo deberes, una niña de 10 años, todos los días. Hemos ido al psicólogo, el psicólogo dice que es una barbaridad que mi hija esté 3 horas haciendo deberes. Digo, pues dígame usted cómo lo hago, porque no. Y entonces me dice, bueno, vamos a ver, pues vamos a ver qué hacemos, Digo, pues será que mi hija fracasando, sacando malas notas. Y me dice, bueno, vamos a ver qué hacemos, porque le hace un coeficiente intelectual. No, su hija tiene 120, no tiene problema ninguno. Digo, bueno, pues ¿cuál es el problema?
Entonces vamos a hablar con el maestro. Es que me ha dicho el psicólogo que la niña no puede estar más que 1 hora y media y que después tiene que estar jugando. 1 hora y media no puede ser. 1 hora y media, ¿cómo va a ser? La niña, es que con eso le va a faltar, va a tener laguna, va a tener problemas el día de mañana. No sé. Los padres estamos, yo es que ya es de locura, vamos, ¿entiendes? Entonces el maestro por un lado, el psicólogo por otro, y entonces esto es un caos. Entonces yo lo que me preocupa, que en esta facultad maravillosa de ciencia de la educación, que es donde salen los futuros maestros, pedagogos, etc., por favor les pido que tengan en cuenta estos problemas, ¿no? Y que realmente no tengan miedo a enfrentarse al modelo de educación que se está implantando desde la consejería y de todo el sitio. Es que tengo que acabar el temario, es que tengo que hacer... Señores, antes mi maestro no decía tengo que acabar el temario, lo que sea, si se tenía que pelear se inventaba lo que le daba la gana. Pero es que ahora hay miedo. Perdón. Bueno, ya no quiero seguir contando mi vida. Afortunadamente tu experiencia creo que es compartida. ¿Hay alguna intervención más para agrupar de 3 en 3, por ejemplo? O si no, que conteste Francesco. ¿Hay alguna más para aquí? Hola, yo soy Victoria y quería contestarle a ella porque yo soy profesora de los binomios y los trinomios, que son tan difíciles, y me siento ofendida en el sentido. Somos muchísimos profesionales que nos encanta enseñar, pero nos sentimos indefensos porque no tenemos apoyo, ni por arriba ni por abajo. Bueno, complicado. Ya que empecé con los anécdotas, quiero contestar al primero. ¿Cómo podemos garantizar que estos niños que van en una escuela que quieren, donde pueden realizar sus deseos, puedan llegar al final de su carrera con las competencias necesarias? Es muy raro esto. Repito, esto ocurre siempre cuando yo he seguido experiencia de la escuela de Reggio Emilia, que era una escuela, sigue siendo una escuela encantadora, y siempre se ponía este problema con los niños más grandes de 5 años y pico, que como tenían que empezar la primaria, donde tenían que hacer deberes y hacer cosas absurdas como llenar páginas de cuadernos con letras, las maestras decían, ¿no será mejor que empezamos a prepararlos? Es raro. Sabemos que van a hacer cosas malas y vamos a modificar las buenas para prepararlos a las malas. No tiene sentido, por lo menos en los que están pensando en la educación como padres o como maestros, esto no debería nunca pasar por la cabeza. Bueno, la anécdota es muy simple. Es posible que la habéis leída porque la escribí también en algún lugar. Son los grillos de Flora. Flora era una maestra, nuestra amiga, que frecuentaba nuestro laboratorio, nuestro centro, que en esta temporada se ocupaba de ciencias. Y por casualidad los niños recogieron algunos grillos en el campo, prepararon un microambiente intentando de imitar a lo mejor posible lo natural, empezaron a darle alimentos adecuados y los grillos vivieron bien por mucho tiempo y hasta reproducirse. Yo tenía una colega bióloga que ayudó a Flora a seguir todo este camino. 2, 3 años, primero, segundo, tercero de primaria,
estos grillos siguen viviendo dentro de la clase y los niños se están poniendo un montón de preguntas que la maestra no sabe contestar. Y venía desesperada a encontrar con mi colega Silvia, que era bióloga, pero no era entomóloga, no era especialista en estos grillos, por lo cual le decía que ella tampoco tenía respuestas por algunas preguntas, ¿verdad? Y puse la clase en contacto con un profesor, un grilólogo, un entomólogo de la Universidad de Pisa, que fue en Roma, y en los últimos 2 años empezó una correspondencia entre la clase de Flora y este profesor de la universidad, que contestaba a las preguntas de los niños. Antes que terminara el 5º año, Flora viene emocionada a encontrarnos y nos muestra una carta de este profesor que, contestando a observaciones y preguntas que hacían los niños de la clase de Flora, decía que algunas observaciones de estos niños hasta ahora no hacían parte de la literatura científica sobre estos animales. Yo siempre me pongo esta pregunta: ¿quién puede permitirse de decir que estos niños han hecho poco? ¿Quién tiene el valor de decir que han estudiado solo los grillos? ¿Qué significa? Han aprendido a investigar, han aprendido a observar, han hecho investigación científica a los 10 años. Esto es el sentido. Yo creo que no hay dudas. Todas las que han vivido este tipo de escuela, esta escuela donde los niños viven bien, aprovechan de todo, pueden expresarse con libertad, hacen mucho más, no mucho menos, mucho más, aprenden mucho más, y cuando terminan la carrera son los mejores, no son los que tienen problemas. Yo creo que sobre esto no tenemos que tener dudas. Claro, el problema existe porque muchas veces una escuela así pensada solo se consigue en un tramo, en una parte de la carrera, y por lo cual los niños tienen que pasar por experiencias contradictorias entre ellos. Esto sí que puede crear problemas. Y en esto creo que tenemos mucha responsabilidad también nosotros, padres. Y en esto vengo al tema de la profesora. Efectivamente, los que se mueven, los maestros que se están desarrollando, que intentan hacer cosas nuevas, muchas veces encuentran dificultades, tanto en los colegas, tanto en los directores y, lamentablemente, en las mismas familias. Y se sienten aislados. Esta es una gran responsabilidad que tenemos los padres. Yo comparto la opinión de la señora, sobre la cual, bueno, se podría hacer una nueva conferencia. Me gustaría tocar el tema de los deberes, pero no es el momento. Solo digo una cosa: antes me comprometí bastante diciendo que estoy totalmente en contra. Yo creo que los deberes no son el instrumento adecuado por las finalidades que los maestros indican dando los deberes. Porque seguro que no se dan los deberes para molestar a los niños, de esto no tengo dudas. Es un efecto secundario. Molesta a los niños, molesta a las familias, pero seguro que no es esto el motivo por el cual los maestros y los profesores dan deberes. Normalmente a mí me explican que lo dan para ayudar a los más débiles. Y la segunda motivación es para que los niños aprendan a trabajar solos, el trabajo individual. El primero es totalmente falso. No falso porque la intención puede ser correcta, pero no se consigue. Porque si nosotros seguimos 2 niños, uno capaz, valiente, que va bien a la escuela, nuestros hijos, para entendernos, y otro que al contrario tiene muy malas notas, no consigue
no, bueno, no tienen una familia atrás como debería, como tienen los nuestros y tal, vamos a seguirlo, uno y otro. El primero llega a casa, seguro que encontrará personas adultas, los padres, que le dicen, ¿qué tiene que hacer para mañana? Bueno, tengo que hacer esto. Vamos a ver, el tío sabe mucho de esto, lo llamamos. Ahora hay internet, antes había enciclopedias. La familia se movilizaba alrededor de los deberes. A veces ayudándolo mucho, que no se debería. Pero bueno, seguro que este niño o esta niña hacen los deberes, lo hacen bien y aprenden algo más, probablemente. Vamos a seguir el otro. Como tiene tantos problemas escolares, casi siempre tiene problemas también familiares. No en el sentido que tiene una mala familia. Es probable que tenga una familia con personas que no tienen competencias escolares. A veces estos niños, no siempre la escuela lo sabe, ni tienen una mesa donde hacer los deberes. Si son varios hijos, y en estas familias más frecuentemente que en las otras, son varios los hijos, difícilmente tienen varios lugares para hacer tranquilos los deberes distintos que tienen cada uno. Por lo cual, tienen pocos sitios. Difícilmente tienen una madre o un padre que son capaces de ayudarlo a hacer los deberes, porque saben menos de los hijos. Pero los hijos, por principio, lo he dicho al principio, no lo saben. Como yo con los binomios, lo siento que la ofendí, pero yo lloré porque de verdad yo también estaba muy ofendido. Y estaba ofendido porque no entendía. Y una vez me acuerdo que citando esto en Sardinia en un congreso de maestros, se acercó un profesor de matemática y me dice, usted no tiene que preocuparse por los binomios. Es muy simple, es suficiente que en lugar que A y B piensa a manzanas y peras. Digo, por favor. Bueno, para decir, ¿para qué ocurre que este niño, esta niña, o no hace los deberes o lo hace mal? La consecuencia es que el día después, entre estos dos niños, la diferencia ha aumentado un poco. Por lo cual los deberes han obtenido el resultado contrario a lo previsto. No ayudan. Respecto al tema individual, aquí entramos también en el otro tema de lo que ha pasado y por qué estamos atrasándonos. Freinet era un pedagogo francés del cual nació todo el movimiento de renovación pedagógica, por lo menos una explicación de movimientos de renovación pedagógica, como por ejemplo el movimiento de cooperación educativa italiano. Y él proponía una experiencia que a mí me encantó siempre, y yo la considero como una especie de alma de su pedagogía, que es el texto libre. Es un nombre ambiguo, pero significa, el maestro es como si dijera a los alumnos, si cuando estáis fuera de casa os ocurre algo de importante para vosotros, que os golpea, que os sorprende, os maravilla, os gusta, y pensáis que pueda ser interesante para vuestros compañeros, si queréis, podéis escribirlo brevemente y llevarlo a la escuela. Entre los que llevarán el texto libre a la escuela, vamos a discutirlo, a presentarlo, lo vamos a discutir juntos y vamos a elegir uno para ponerlo en el diario escolar. ¿Qué significa? Primero, que debe ser algo de importante. Segundo, por lo cual no cualquier cosa, no un deber, no 10 palabras sobre mamá, 10 frases sobre mamá, por favor, o sobre la primavera, o sobre, por lo cual los niños, 30 niños llevan 300 frases. ¿Cómo es posible solo leerlas? Sabiendo que son tonterías las que van a hacer. Porque el objetivo no es comunicar algo a los compañeros o la maestra, sino demostrar de saber escribir, pensáis. Aprender un lenguaje para demostrar de conocerlo.
que es una contradicción en términos, un oxímoron. Bueno, debe ser importante. Si queréis, por lo cual hay un elemento de necesidad, la importancia, y un elemento de libertad. No es obligatorio, al contrario, es casi un privilegio. Es un regalo que hace la escuela a los niños que pueden llevar una experiencia propia dentro de la escuela. La espera es que sean pocos, porque si son muchos no podemos verlos. Que sean 3, 4 cada día. Esta yo creo que es la manera, porque esto significa lo que usted decía, que vosotros tenéis la costumbre de llevar cosas, hacer cosas en la escuela. Los contenidos de la escuela deberían llegar de afuera. ¿Y por qué no está ocurriendo hoy? Hay muchas razones y se debería investigar mejor. Una me interesa mucho porque toca el proyecto que estoy llevando de hace 20 años, que se llama La Ciudad de los Niños, y recién en un congreso que celebraba los 60 años del movimiento de cooperación educativa italiano, me pidieron de hacer una intervención en la asamblea, y yo elegí este título: Hoy no es posible el texto libre. Hoy no es más posible el texto libre. ¿Por qué? Porque los niños no salen de casa. Porque los niños no viven aventuras. No pueden vivir la experiencia del descubrimiento, de la emoción, de la sorpresa. Por lo cual no tienen cosas importantes. Lo que ocurre a un niño, a una niña hoy, es lo que ocurre dentro de la escuela, lo que ocurre dentro de todos los cursillos de la tarde, de baile, de guitarra, que pueden ser los mejores posibles, pero son experiencias comunes, no son maravillas, no son novedades. O lo que ven en la televisión o que exploran en la computadora, en internet, que es igual a lo que hacen todos sus compañeros. Por lo cual, cuando un niño piensa que puedo llevar a la escuela, dicen nada. Y la mayoría de los padres y de los maestros, cuando hablamos juntos, me dicen: pero los niños de hoy no cuentan nada, no tienen nada para contar. Bueno, hacemos de manera que tengan algo para contar. Y esto, en este caso, la responsabilidad es más de las familias y de la ciudad, de los administradores de la ciudad, que deberían volver a restituir la ciudad a los niños. Bueno, el tema es mucho más amplio, pero creo que... A ver, una ronda, tenemos sobre 5 o 7 minutos, no más. Hay aquí una palabra, otra allí arriba. Había una palabra antes aquí, ¿verdad? Y luego allí arriba Luis. ¿Quién más? Bueno, por aquí habías pedido tú, ¿no? No, entonces Luis, allí arriba del todo. Bueno, yo voy a volver sin estar ofendido, porque no llego a estar ofendido como la compañera que me precedió antes, voy a retomar otra vez del binomio. Perdón por ser... Yo no soy matemático, soy algo peor, soy economista, pero bueno, intento no ser mala gente. Y... Puedo decir que estoy bastante resignado a esta edad, ya creo que poder... Yo también estoy aprendiendo a resignarme, el tiempo que corre es lo mejor. Y voy a decir algo que todavía os voy a caer peor. Doy clases de estadística en la Facultad de Económicas aquí al lado, ¿no? Y yo, cuando organizamos algo en la Facultad Económica, suelo ver a Paco, que viene a oír hablar de la crisis, de cómo cambia esto, pero cuando vosotros organizáis algo aquí, no veo a mis compañeros de Económica a ver cómo cambiamos la escuela. Allá ellos se los pierden, me ha encantado, ¿verdad? Pero después de hacer un poco de otra vez, volver a tirarle un poco de la oreja. Yo di clases de estadística, le pregunto a mis estudiantes de segundo y de cuarto de carrera, ¿conocéis las integrales? Y dicen que sí. Yo sé integral. Pues explícale al lado qué es una integral. Y usan definiciones de lo más rocambolescas, que eres incapaz de ponerla en pie, ¿no? Y le pregunto al lado, que siempre alguien que dijo: yo no sé lo que es una integral. ¿Te has enterado de lo que es una integral?
no me entra, pues explícale lo que es una silla. Y sabe explicarle lo que es una silla, perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que el otro también lo sabía, tiene trampa. Y eso me preocupa, porque todos los años tengo que volver a enseñarle a la gente estadísticas, y no lo consigo, ¿no? Y es mi trabajo, ¿no? Entre otros. Y me pregunto por qué no se enteran. Posiblemente porque sea un mal profesor, seguro, ¿no? Pero no exclusivamente por eso, sino porque traen un divorcio con las matemáticas desde hace mucho tiempo. A nadie se le ocurriría en una conferencia decir, utilizar la palabra metáfora, que la utilizaste al principio, para decir algo que está muy alejado de nosotros y que sería malo, ¿no? Con tintes, bueno, no sé si malo, menos con tintes peyorativos. Pero sí el binomio, y todos nos reímos y entendemos que es algo que nos echa de espalda, ¿no? Y sin embargo, si lo llegáramos a entender, si todo aquel que le intentó explicar algo de matemáticas a este alumno que tengo ahora con 20 años, o a estos alumnos, posiblemente le hubiese hecho entender eso de otra manera. Yo tengo también una hija con 17 años y me siento con ella a explicarle y me dice, no, así no me lo puedes explicar, porque yo así no lo puedo contar en clase. Yo lo tengo que contar de una manera, mira el esquema como yo lo tengo que contar, ¿no? Y entonces me di cuenta de dónde está el error, claro. Es que ella no lo está entendiendo y se va echando en el saco cada vez más y cada vez más y cada vez más. Que llega un momento en el que sabes que tienes que responder a un símbolo con una X, tienes que dar una respuesta, pero no tienes ni idea de lo que estás respondiendo, ¿eh? Y claro, y con esto termino, no dije que iba a ser breve, y con esto termino. Viene la otra parte, que también lo había usado al principio de la conferencia, cuando decimos, los recortes, salen unos gurús que salen de mi área y nos cuentan sin que nadie entienda, y ningún interés porque no entiendan, por qué tenemos que entregarnos sin condiciones a que el déficit es una barbaridad. ¿Dónde dijo Moisés cuando se iba, cuando se alejaba, cuando le dijo Yahvé, espera, que se me olvidó un mandamiento? El del déficit no se puede apuntar ahí, pero nos lo cuenta la gente con ecuaciones, con modelos que no entendemos. Ay, si los que salieron de aquí no entendieran, otro gallo nos canta. Creo casi que, si os parece, podríamos seguir hablando muchísimo de esto, pero vamos a tener ocasión de discutir estos días, empezando por mañana, que como sabéis, en los jardines de Cristina, pues va a haber clases al aire libre para demostrar que ni somos unos vagos ni la gente está desinteresada por la cultura. Entonces hay programadas hasta 100 sesiones de clases donde profesores de la universidad van a estar hablando de los temas más diversos con los alumnos que quieran estar allí. Así que ahí y en otros espacios públicos, durante todos estos días, creo que vamos a demostrar que la cultura es importante, que la escuela es importante y que los recortes tan brutales que se están haciendo a la educación pública los vamos a pagar muy caro como sociedad, ¿no? Así que yo me quedaría con la idea de que el discurso que hemos construido entre todos esta tarde, y especialmente con la aportación de Francesco Tonucci, pues nos sirva, como dijimos antes, para rearmarnos, ¿no? Gracias de nuevo, Francesco, y a Fernando. Las compañeras conserjen